Buenos días, nosotros somos estudiantes del Centro Universitario del Norte, de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local. El tema de nuestro proyecto es la destilación y la fermentación casera. Nosotros somos el grupo número 4, conformados por Virginia Castro, Nicole Max, Maite de la Cruz, Jorge Chiquín y mi persona, Owen Lemos. Se llama fermentación a un proceso de oxidación incompleta que no requiere de oxígeno para tener lugar y que produce una sustancia orgánica como resultado. Es decir, de transformación de moléculas complejas a moléculas sencillas y generación de energía química en forma de ATP, que es el adenosintrifosfato. El proceso de fermentación implica cambios químicos en las sustancias orgánicas producidas por la acción de enzimas específicas que son producidas por microorganismos como lo son las bacterias y levaduras, que cataliza la descomposición de sustancias orgánicas complejas en otras simples, en los productos de origen tropical que por definición son ricos en carbohidratos. Estos son utilizados como sustrato en el proceso de fermentación, que puede considerarse un proceso de conservación de alimentos. Como primer paso para el proceso de fermentación, en medio vaso de agua a una temperatura de 40 grados centígrados colocaremos una cucharadita de levadura. Esto se deja reposar un rato. Como segundo paso, en 1 litro de agua a temperatura ambiente colocaré 2 cucharadas de azúcar, creando una mezcla homogénea. Luego se vierte la levadura en el agua con el azúcar. Y como cuarto paso se coloca la fruta a tu elección. En este caso utilizaré manzana y piña. Luego se tapa y se deja reposar a temperatura ambiente entre 2 a 10 días. ¿Qué es la destilación? La destilación es el proceso de separar los componentes o las sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de la ebullición selectiva y la condensación. La destilación puede resultar en una separación esencialmente completa o puede ser una separación parcial que aumenta la concentración de los componentes seleccionados de la mezcla. Este proceso explota las diferencias de volatilidad en los componentes de la mezcla. El proceso de la destilación consiste en calentar un líquido hasta que componentes más volátiles pasen a fase vapor y posteriormente enfriar el vapor hasta recuperar estos componentes en forma líquida mediante un proceso de condensación. Existen varios tipos de destilación, entre los cuales encontramos a la destilación simple, que se utiliza cuando la mezcla de productos líquidos a destilar contiene únicamente una sustancia volátil, o bien cuando ésta contiene más de una sustancia volátil, pero el punto de ebullición del líquido más volátil difiere del punto de ebullición de los otros componentes en al menos 80 grados centígrados. También encontramos a la destilación por presión atmosférica, que es aquella que se realiza a presión ambiental. Se utiliza fundamentalmente cuando la temperatura del punto de ebullición se encuentra por debajo de la temperatura de la descomposición química del producto. También está la destilación a presión reducida. Esta consiste en disminuir la presión en el montaje de la destilación con la finalidad de provocar una disminución del punto de ebullición del componente que se pretende destilar. Se utiliza fundamentalmente cuando el punto de ebullición del compuesto a destilar es superior a la temperatura de descomposición química del producto. Destilación fraccionada. Se utiliza cuando una mezcla de productos líquidos que se pretende destilar contiene sustancias volátiles de diferentes puntos de ebullición, con una diferencia entre ellos menor a 80 grados. La destilación por arrastre de vapor permite la separación de sustancias insolubles en agua y ligeramente volátiles de otros productos no volátiles,
Posibilita la purificación o el aislamiento de compuestos de punto de ebullición elevado mediante una destilación a baja temperatura, siempre inferior a los 100 grados. Esta es una técnica de destilación muy útil para sustancias de punto de ebullición muy superior a los 100 grados y que se descomponen antes o al alcanzar la temperatura de su punto de ebullición. Destilación en horno de bolas. Consiste en un destilador de vacío sin volúmenes muertos que se utiliza para la separación entre líquidos o sólidos de bajo punto de fusión y sustancias poliméricas o aceites de elevado punto de ebullición. Hola a todos, somos el grupo número 4. Vamos a llevar a cabo el tema de destilación y fermentación casera. Los materiales que necesitaremos serán duropor reciclable, aluminio, un cúter, un encendedor, cinta de aislar, un marcador, una taza medidora, un pañuelo y una liga. También necesitaremos un recipiente para sostener la fermentación, una manguera transparente, el PET, 2 tubos, la estufa y un recipiente para poner la mezcla a calentar. También necesitaremos lo que es la fermentación con días anticipados de elaboración. Para empezar con este experimento, les voy a mostrar lo que haremos paso a paso. Vamos a poner nuestro trapo o servilleta de tela en el vaso y lo sujetaremos con una liga. Lo hundiremos un poco para que nuestra mezcla no se riegue. Seguidamente vamos a añadirle nuestro fermento sin dejar que la fruta pase, solamente líquido. 5 minutos más tarde. Lo que vamos a hacer ahora es tener una cantidad exacta de nuestro líquido para así al final poder determinar la cantidad que logramos extraer de alcohol. Y lo añadiremos a nuestro recipiente de aluminio. Añadiremos 240 ml, lo que equivale a una taza. Ahora lo que haremos es hacer una línea a través de la botella donde introduciremos el hielo. Ok, así queda. Ahora lo que haremos también con esto será utilizar los 2 tubos de PVC que habíamos hecho al inicio. Uno lo introduciremos acá y el otro en la parte de arriba. Ahora lo que haremos será introducir la manguera por uno de los extremos y tiene que salir por el otro extremo. Cinco minutos más tarde. Ya que introducimos el tubo, lo que haremos es sujetar esta parte y esta parte con cinta aislante. Como siguiente paso, lo que haremos es adaptar el duropor para que quede como base de nuestra botella. Entonces lo cortaremos en 2. Ahora lo que haremos será fijar esto para que no se mueva, ya que tenemos nuestras bases de duropor. Lo que haremos será fijarlo. Una eternidad más tarde. Ya que tenemos nuestro condensador acá ya hecho, el siguiente paso va a ser aplicarle hielo y prender la estufa para empezar el proceso. Ahora, de este lado tenemos donde va a caer el alcohol que vamos a destilar. De este lado lo que vamos a hacer es ahora con el aluminio vamos a tapar el recipiente en donde está
ya nuestra fermentación en este caso. Lo tapamos y lo vamos a sellar bien. Y vamos a hacer un orificio en donde el tubo va a quedar acá. Queremos es agregar hielo dentro de nuestro condensador. Mira, vamos a hacer más bien. Como podemos notar, el papel no se queda, entonces sí logramos la destilación. Ahora que hablamos de qué es la destilación y en qué consiste, hablaremos sobre las ventajas y las desventajas de esta destilación. Empezando por la ventaja de baja energía calorífica. En comparación con otros métodos de separación, como la destilación fraccionada, la destilación simple utiliza menos energía. Esto se debe a que utiliza un aparato simple que consiste solo en un recipiente de destilación, un condensador, un adaptador y un receptor. Debido al simple equipo utilizado, las vías a través de las cuales se puede usar o perder mucha energía durante el proceso de separación se minimizan, lo que hace que el proceso sea más eficiente energéticamente. El uso de aparatos baratos. En comparación con otros métodos de destilación, la destilación simple utiliza aparatos simples y baratos para los procesos de separación. Esto permite a los fabricantes ahorrar en el costo de producción. Cuando se necesiten compuestos más puros, el proceso se puede repetir una y otra vez hasta que se alcancen los estándares que nosotros necesitamos. Otra ventaja sería el menos tiempo. Un simple proceso de destilación requiere solo un ciclo para obtener el producto requerido. Al separar una solución simple, siempre que los compuestos que componen la mezcla tengan un gran vacío en sus puntos de ebullición, generalmente no hay necesidad de una destilación continua, ya que la mayor parte del tiempo consume mucho tiempo y energía. Con una destilación simple se puede lograr un producto final limpio utilizando solamente un proceso. Ahora los usos. La destilación simple se utiliza para una gran variedad de aplicaciones. Uno de ellos es hacer vino y licores. La destilación simple se utiliza para purificar el agua para uso en el hogar, escuelas o hospitales, si no hay agua embotellada o agua limpia disponible. Ya que hablamos sobre las ventajas, ahora hablaremos sobre las desventajas. Una de las desventajas de la destilación es que no es recomendable para algunas mezclas de componentes que no tengan los puntos de ebullición muy cerca. Por otro lado, ciertas mezclas no se pueden calentar porque sufrirían un proceso de descomposición. En la industria alimentaria no se utiliza la destilación, tampoco se separan perfectamente los componentes si forman una mezcla azeotrópica. En algunos casos los costos son altos para alcanzar la energía necesaria para la evaporización. No es recomendable trabajar con sustancias que sean fácilmente reactivas o corrosivas. La destilación es una técnica que nos permite separar mezclas, comúnmente líquidas, de sustancias que tienen distintos puntos de ebullición. Cuanto mayor sea la diferencia entre los puntos de ebullición de las sustancias de la mezcla, más eficaz será la separación de sus componentes, es decir, los componentes se obtendrán con un mayor grado de pureza. La técnica consiste en calentar la mezcla hasta que ésta entre en ebullición. En este momento los vapores en equilibrio con el líquido se enriquecen en el componente de la mezcla más volátil, el de menor punto de ebullición. A continuación los vapores se dirigen hacia un condensador
que los enfría. En nuestro experimento casero lo suplementamos con un PET repleto de hielo y lo pasamos a estado líquido. El líquido destilado tendrá la misma composición que los vapores y por lo tanto, con esta sencilla operación habremos conseguido enriquecer el líquido destilado en el componente más volátil. Por consiguiente, la mezcla que quede en el recipiente de destilación se habrá enriquecido con el componente menos volátil. Don't let you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the